Hola amigos, es un gusto que me estén acompañando en un programa más de Laura Contigo, aquí en Canal 11 de Punta del Este. Y como me verán, estoy súper contenta y feliz porque vino una gran comunicadora y periodista desde Montevideo. Me vino a visitar aquí a los estudios de Canal 11. Ella es Vero Chevalier. Bienvenida. Muchas gracias, Laura. Feliz, feliz, feliz de la Mm, invitación. La verdad, un honor que hayas pensado en mí y bueno, y conocer esta casa que me siento como en mi casa. Muchas Contigo gracias. es imposible no sentirse en casa. Sí, qué lindo, muchas gracias. Sí, somos, lo describiste bien, somos como una linda y pequeña familia. Exacto, se siente en Sí, el y ambiente. eso que, bueno, yo creo que voy a empezar con eso cuando nos conocimos hace, ¿cuánto? 15, Mucho. 20 años, que estábamos trabajando las dos en Canal 10 Ujú. y bueno, y ahí empezamos ese vínculo. Yo estaba con el maravilloso Omar Gutiérrez y tú también en el mismo programa. Ujú. Y así que bueno, a partir de ahí fue un crecimiento para ambas y me encanta habernos juntado aquí, en esta casa, en Canal 11. Totalmente. Y eso, a veces hay personas que quizá no te cruzas tan seguido, pero hay como un vínculo que va más allá, como una cercanía que es más como de piel, como no Sí, sé sí. en qué va, Sí, energética, y siempre energética. nos pasó desde que nos Sí. Y conocimos. aparte también a mí me pasa contigo la admiración, porque bueno, todos la ven en el noticiero, ella trabajando en vivo y lluvia, tormenta, y tiene que dar unas noticias que a veces no son tan lindas, y ella siempre, buenas noches, con esa sonrisa. ¿Y cómo se agradece? ¿Cómo se agradece eso? Lo hablábamos fuera de cámara, que bueno, eso es maravilloso. Y es tu sello también, tu sonrisa. Es que yo creo que también un poco, primero muchísimas gracias y que es mutuo, Mm. lógicamente que es mutuo desde siempre, y creo que un poco también es mi forma de ser, como creo que no podría con tantas horas al aire ser de otra forma, porque como que lo que uno realmente es siempre, siempre sale a la luz, siempre florece y también, bueno, ahora estás conociendo a mi mamá y a mi papá que Ay, también tienen la sí, sonrisa dibujada totalmente, y por sí. suerte tengo muchos motivos para sonreír y para ser feliz y como que trato de pensar eso, que a veces es lindo lo que vos comentabas y lo que vos también haces, no solamente acá, sino con todas las otras cosas que también te sigo. Te veo, por ejemplo, al dar clase con esa tranquilidad, con esa que dan ganas de ir a recibir esa paz y Y ese ojalá que sí, bálsamo. doy en la casa C de Dame tu mano, que Ujú. son pacientes oncológicas que han tenido o tienen cáncer de mama, y viajo a Montevideo, por eso te decía, ¿dónde vivís? Soy Claro. nómada. Y les doy clases, así que bueno, te voy a invitar para que puedas practicar esta disciplina que es para la salud Eso. física, mental y energética. Y cómo Y está, cambia, ¿no? Y te recibir esa cambia todo. sonrisa, ese mimo, Sí, como lo lindo, decís. lindo. Y bueno, ¿empezaste en radio a los 14 años? Puede ser. Exacto, sí, empecé de muy chica, muy, Chiquita. es que fue ¿Te casi dejaban tus que, padres? sí, iba con ellos, Eh, incluso, porque también eso estuvo muy bueno, que yo empecé casi que por casualidad, fue algo que siempre me apasionó, pero ni yo misma me hubiera imaginado tener la oportunidad y se dio esas cosas que pasan de que los planetas se alinean y que a Sí. veces uno dice, bueno, era para mí por suerte y empecé a ir como invitada, pero se ve que, bueno, en ese momento era con Abel Duarte y a Claro. veces dicen que como que él me decía que vio algo que quizá mi pasión por lo que hacía, por lo que él hacía, por el mundo de la radio, y ellos me acompañaban todo el tiempo, me llevaban, me traían, se quedaban. Entonces como que tuve las dos cosas, la posibilidad de aprender en un medio tan importante, pero también el apoyo de ellos que cuando uno empieza tan chiquito, era otra época Claro, también, y, el ¿no? co- y co- y con ese referente, siempre has Exacto. tenido excelentes referentes. Total, bueno, Omar, que también estaba en la misma radio, y yo me acuerdo, en ese momento estaba en Oriental, en Monte Carlo, y después llegó Radio Cero juntas, y vos estabas en contacto con el conductor de Aquí está su disco, con Claro, grandes, sí, sí. Máximo Boñi relatando, entonces era como una esponja, y eso para mí fue una escuela que me hizo la diferencia en todos los ámbitos. Pero esa vocación, estamos hablando de 14 años, pero no le voy a preguntar a tu madre y a tu padre que están aquí cerquita, este, eh,
o se los pregunto, o te lo pregunto a vos, desde antes, 6, 7 años. Siempre. Tu vocación artística, desde Siempre. ¿Qué hacías? Y es increíble. ¿Relatabas o querías Hacía ser programas de artista? radio. Ah, ¿viste? Sentaba a todos los ositos y a mi hermana, pobre, que en la volada, y yo era la locutora de la radio. Y te digo más, yo en ese momento escuchaba una radio que era Diamante FM e imitaba a los 40 principales y tus elegidos. Desde siempre, desde chica, y me grababa Qué bárbaro. imitando a la locutora. Y hubo un casting, después que estuve en Oriental, después al tiempo en esa radio, y yo llegué cuando ya había terminado el casting, me enteré por una profesora de locución. Y pedí para hacerlo igual. Y claro, Bien. yo lo hacía igual. Como Claro. salían las chicas en ese momento al aire, Y quedaste. me tomaron. Y me acuerdo que la primera vez que conduje los 40 principales, a mí se me caían las lágrimas, Claro. porque no podía creer que ese programa que tenía grabado en 1000 cassettes en mi casa, efectivamente, en ese momento no existía el celular, yo llamando al número fijo, mamá, llama a la abuela, llama a todos que voy a conducir los 40 principales. No, Porque no, además qué me acuerdo que la impresionante. primera vez que lo conduje no me avisaron antes, me llamaron un sábado, no me olvido más, un rato antes, y mamá viene y me Para el dice, mismo día. para ese día, y me dice, levantate, y yo, no, mamá, estoy durmiendo, en ese momento dormía, y mamá dice, no, no, levantate que es Diamante, me levanté corriendo, Claro. y bueno, a las pocas horas estaba al aire y fue como tocar el cielo con las manos. Y qué divino siempre en compañía de tu familia, ¿no? Que Y es sí. el pilar. Es de el nuestra pilar. familia, nuestra mamá, nuestro papá. Que Qué tengo la bueno. bendición de tenerlos a los Sí, dos, de claro. tenerlos juntos además, ya ves que me acompañan, y eso para mí siempre fue la diferencia, el apoyo que tuve de ellos. De hecho, al haber empezado a trabajar y estudiar tan chica, pobre, fui como medio parásito, como hasta los 30, y ellos siempre me decían, no, nosotros te ayudamos con esto. Y Bien. gracias a mi papá, por Claro. ejemplo, cuando yo ya no podía más, me llevaba a la facultad, cuando yo ya pensé que no llegaba, porque el ómnibus nunca me pasaba, no me paraba, y no llegaba tarde y el santo se levantaba para llevarme. Mamá, me acuerdo que era de noche y ella decía, llega y hace ejercicios, que yo siempre fui un tronco con los números, va a trabajar, vuelve, sigue con los mismos números, y ella me esperaba con el tecito. Qué Entonces, bien. tener ese apoyo, El apoyo es todo. 100%. Y sí, matemáticas yo también Ah, era desastre, para atrás. hasta sigo el día de siendo. hoy. Yo también. Sí, yo también. Si a mí me pedía ayuda cuando Santi era estudiante, y yo, no, matemáticas no. Historia, Ay, filosofía. sí, no. yo soy igual, totalmente nula. ¿Cómo fue el cambio a la tele, ese cruce a la televisión? Casi que no me di cuenta. Porque yo empecé en realidad en Canal 12 como voz en off de Esta Boca es Mía, que fue una experiencia hermosa. Y cuando terminó ese ciclo, porque cambiaron el formato y yo era la que hacía la pregunta de todas las tardes. Mirá, pero eso es muchísimo. Muchísimo, sí. En el primer formato. Exacto, en el primer Ah. formato. Y surgió un casting en Canal 10 para Arriba Gente, pero también como voz en off. Y Claro, yo fue ahí fui, cuando yo exacto, estaba también. claro, empecé como voz en Claro. off. Y un buen día, bueno, vamos a poner una cámara acá y empecé a hacer los PNT desde una Sí. casita, me acuerdo, que era Sí, como yo me que acuerdo. decían mi casita. Pero hacías la voz en off, pero estabas impecablemente vestida, producida. Yo me acuerdo, maquillada, con el cabello arreglado. Y a veces te enfocaban un poquito. Exactamente. O después de unos años. No sé. Fue prácticamente Fue enseguida. enseguida, A los claro. pocos meses ya empezaron así como algún pantallazo, Sí. y fue como que todo se fue dando, y a veces me preguntan, como vos me decís, ¿cómo fue la decisión? Sí. Se dio. Es Se como que dio. todo en mi vida un poco es así, que se Y- va dando. Y esa, sí, ¿sabes qué? Como que va fluyendo. Ay, tal ¿No es cual, cierto? es Como así. que todo va fluyendo. Y cuando uno aprende a dejar fluir Sí. y que dice, bueno, confiar, que me costó muchísimo, muchísimo, porque además, bueno, vos lo sabés, el medio es chico y te dan inseguridades y podré y El miedo. el sí. miedo. Y cuando dije, bueno, es lo que me gusta y que fluya, es como tal cual lo que vos decís, como que la energía Soltaste. se soltó, tal cual. Soltó. Sí. ¿Y te acordás de la primera vez? Como o sea, ¿en qué fue? La primera vez, me acuerdo clarito, en radio fue en Oriental y me hicieron un chiste, Sí. que me acuerdo que yo entré al estudio y Abel, por hacerme una broma, yo fui con una amiga por el club de fan de Enrique Iglesias. Ah. Tenía 14, sepan comprender. Y era otra época. Entonces él se fue del estudio por hacernos un chiste, Sí. dijo que abrían en el micrófono, pensando que nos íbamos a quedar paralizadas, justo. Nada.
al revés. Bueno, buenas noches, yo soy Vero, estoy con María Noel, mi amiga que estaba paralizada, sí, efectivamente. El conductor se fue, pero seguramente va a volver en cualquier momento. Y se empezaron a reír y bueno, y así fue como que en chiste, en chiste, en chiste. Y nunca me voy a olvidar porque hasta el día de hoy pienso, qué suerte ser tan inconsciente, ¿no? Porque a veces yo creo que justamente no pensar tanto, Espontánea, creo. capaz que sí. Porque hasta el día de hoy yo creo que es espontánea, porque en lograr estar en un noticiero espontánea y no estar estructurada, eso es una obra de arte. Vos Y viste que el sí, noticiero puede están ser, todos sí. estructurados y eso es como un alivio. Y creo que me ayuda, y bueno, vos lo viviste también, que vos toda tu vida trabajando en comunicación y en medios, viste que como que terminás formando tu personalidad casi que en simultáneo, a los 14, 15 años. Es como que Sí. forma tanto parte de tu vida que lo vivís como con otra naturalidad, Sí, creo. pero yo creo que también al no hacer un personaje y ser nosotras Mm, mismas tal cual. como somos, que nos equivocamos, que metemos la pata, ¿no? Creo que es eso, o nos brindamos con ese respeto a la audiencia, con esa sonrisa, ¿no? Ujú. Y yo creo que el de ser auténtica y no hacer un personaje en televisión es lo que nos ha mantenido Sí, totalmente de acuerdo. Además, uso vigente. las mismas palabras que lo que vos estás diciendo, suscribo 100%. Y como también creo que la gente se merece que uno considere, que sea persona, uno no es perfecto, como vos decís, cometés mil errores, está bueno que eso también se vea, Exacto. tomarlo con naturalidad, sos un ser humano, sos cercano, sos uno más. Entonces, me parece que también en eso está a veces el que Claro. de repente alguien después te hable, que no tenga miedo de darte una declaración, que se sienta protegido, que está Sí. con uno más, ¿no? Sí, trabajar en vivo. Es toda una Ujú. experiencia, pero nosotros tenemos que hacer un breve corte, un pequeño corte y ya volvemos con esta maravillosa mujer, Vero Chevalier, periodista y comunicadora y empresaria. Lo vamos a hablar mejor. Ya volvemos.